Nuestro plan de vehículos exonerados, Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Avenida República número 500, Quito, Ecuador. Contraseña. XFM 92.5. Nuestro poder en la música nos pone En todas partes. En todas partes. Ponte. XFM 92.5. Una estación de radio Cadena Democracia. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete, 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Estuardo Guaye, expresidente del Tribunal Constitucional, y el doctor Juan Francisco Guerrero, constitucionalista. Les invitamos a hacer unas reflexiones que nos expliquen sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional que con 8 votos a favor y 1 en contra, salvo el voto la doctora Carmen Corral, se pronunció por los 2 últimos decretos urgentes de materia económica cuya atribución tiene el Ejecutivo, y la Corte Constitucional está obligada por mandato constitucional de hacer el control constitucional. El primer decreto ley que abordaba el alivio para los créditos estudiantiles, la Corte consideró que es constitucional, eso dice el texto, pero que no es urgente. Es decir, la Corte entra a esta calificación y por ello vamos a pedir a los invitados si hay algún señalamiento expreso en alguna norma que diga que la Corte puede calificar o no la urgencia que sí tiene el Ejecutivo, de acuerdo al artículo 148, de enviar decretos urgentes de materia económica. Y el segundo decreto ley empresarial, denominado así, sostiene la Corte que no es urgente ni es constitucional, toda vez que no cumple con los criterios de urgencia, como ha propuesto el artículo 148 de la Constitución. Bienvenidos, doctor Estuardo Guaye, de su experiencia. ¿Es correcto estos pronunciamientos de la Corte Constitucional o está asumiendo una atribución de calificar o no la urgencia en materia económica? Buen día. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira. Buenos días al contertulio que también está ahí, constitucionalista. Buenos días a los ciudadanos que escuchan esta prestigiosa emisora. Yo creo, licenciado Rivadeneira, que la Corte Constitucional, lamentablemente, en temas de interés nacional y de carácter estrictamente constitucional, se ha convertido en un actor político de bloqueo a toda iniciativa que signifique dar alivio, en este caso, a los becarios que están coactivados, y en el segundo caso, en lo que tiene que ver con la reestructuración empresarial. La Corte Constitucional invoca el artículo 140, que se trata de decretos o leyes de emergencia económica que tienen que ser debatidos y discutidos en 30 días. Y el 148, que aquí ya se ha citado de manera muy clara, por el efecto de la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea, le corresponde al presidente de la República expedir decretos, leyes de emergencia con urgencia económica.
Y esa herramienta jurídica es la que precisamente ha echado mano el actual presidente de la República. Lamentablemente, la Corte Constitucional, con voto de mayoría y un voto salvado, pasa por alto las cifras y se encargan de indicar que debía enviarse estos proyectos a la Asamblea Nacional, a sabiendas que no funciona, sería al próximo periodo, y que la Asamblea Nacional tiene indudablemente las facultades de derogar o reformar esta normativa. Pero como bien se ha mencionado aquí, la Corte Constitucional en el primer caso dice que es constitucional, pero que no es urgente económico. Yo les voy a demostrar de que es lo contrario. El decreto en el numeral 34 de lo que motivan como antecedentes, se habla de 60,000 personas beneficiadas, se habla de 3,000 ciudadanos que podrían acceder a un convenio de facilidad de pago, y lo más importante, se indica que el monto de deuda vencida es de $69 millones, que están en proceso de coactivas del 60%, y lo más grave es que quienes iniciaron ya el proceso coactivo están en el buró de crédito, y al entrar en el buró de crédito ya no son sujetos de crédito, de calificación de crédito de las entidades financieras o bancarias o de economía popular y solidaria. Y esto es grave porque bloquea toda posibilidad de nuevos emprendimientos a falta de créditos por estar en este buró de crédito. Aquí en el 35, el numeral 4, se habla de la remisión de multas y recargos del 100% generados por obligaciones vencidas y convenios de pago. Aquello incentivaría el pago de capitales pendientes por el monto de 49 millones. Y va más allá, da un periodo de gracia al deudor si no encuentra un empleo. Obvio, pues, si no tiene un empleo, ¿cómo va a pagar una deuda? Se le está dando un plazo. En definitiva, yo creo que en este caso, la Corte Constitucional no ha tomado en cuenta que este decreto ley beneficia a las personas con discapacidad y ha pasado por alto que la Constitución de la República establece que este grupo tiene atención prioritaria por ser de inclusión social y tiene beneficios y exenciones, por lo que la Corte Constitucional no ha tomado en cuenta la propia Constitución y dicen que no es de urgencia económica. Y yo me pregunto si no sería urgencia económica tener en el buró de crédito a miles de ciudadanos que están impedidos de acceder a créditos y que la Corte Constitucional, extralimitándose en sus funciones a criterios de ellos, dicen que no es de urgencia económica y que por lo tanto pues se niega el dictamen favorable para que entre en vigencia este decreto ley. Es muy lamentable lo que ha acontecido en la Corte Constitucional. Yo personalmente creo que hay un bloqueo de carácter político. Bloqueo que viene desde la asamblea que fue cesada, en que se impidió la expedición de la ley de extinción de dominio para recuperar deudas de aquellos que ilícitamente se habían enriquecido o cometieron peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera. Y así otra serie de leyes que la Asamblea Nacional no trató y se ve obligado a la disolución por la muerte cruzada, y cualquier presidente que ejerza la primera magistratura en el Ecuador tenía esta herramienta jurídica de echar mano para la gobernabilidad del país. Estaríamos frente a una ingobernabilidad, estaríamos frente a un escenario de ahondar la crisis que vive día a día los ecuatorianos, y en este caso el clamor de miles de becarios
que de paso no tienen empleo, se educaron en las mejores universidades europeas, están endeudados, no tienen empleo porque el Estado ni el sector privado tiene esa capacidad de emplearlos. Entonces, ¿cómo es que no puede ser urgencia económica esta normativa que deje en definitiva el desamparo? Y es muy cómodo decir que se mande a la próxima asamblea y que se siga el procedimiento ordinario, a sabiendas de que, presentado el proyecto, hay que 2 discusiones y vendrá después de un año, de tal manera pues que esto no se solucionará. También ellos mencionan que hay otros mecanismos de la propia ley para poder encontrar una solución, lo cual no es real. Tal es así de que yo he mencionado que están coactivados el 60% de los deudores que no han hecho convenios de pago con el organismo respectivo crediticio. De tal manera que a mí me parece que en este caso concreto, la Corte Constitucional ha dado las espaldas a los ciudadanos que con gran esfuerzo y talento se endeudaron para obtener un título de tercero, de cuarto nivel en universidades del exterior e inclusive del interior, y que hoy en definitiva no pueden encontrar un empleo, dado que el Ecuador en este momento tiene el 60%, escuchen, el 60% entre empleo no formal e empleo definitivo, que no tienen trabajo. De tal manera pues que es muy censurable el dictamen que ha emitido de mayoría la Corte Constitucional. En lo que respecta, licenciado, a la ley que se denomina de reestructuración empresarial. Si me permite, doctor Guaye, para hablar luego ese tema, quisiera saludar al doctor Juan Francisco Guerrero, constitucionalista y académico, sobre esto que usted ha abordado, doctor Guaye, precisamente el decreto urgente de créditos estudiantiles, e ilustrar con hechos, con datos que daría la impresión la Corte Constitucional pasó por alto. Sí es verdad que hay este decreto beneficiaba a estudiantes y que están en coactiva por créditos educativos. Según el CENESID, hay deudas vencidas por $69.5 millones, 6.254 operaciones, y lo que bien decía el doctor Guaye, el 60% no tiene vigente un convenio de pago. Y hemos visto casuística, hay casos que incluso quienes dieron garantía están impedidas de nuevos créditos. Esto no es urgencia para la Corte Económica, y quiero leer también lo que la doctora Carmen Corral, jueza constitucional, que salva el voto en los créditos educativos y tiene un voto concurrente en la reestructuración económica, y sostiene que la Corte no puede ver la urgencia económica, y aclara que el voto salvado es parte del debate constitucional. Dice en su dictamen del voto salvado: previo a pronunciarme sobre las razones por las que discrepo en el presente asunto, considero oportuno reafirmar la importancia que tienen los votos salvados, concurrentes o razonados en el debate jurisprudencial. Es decir, aquí no es que arrasa la mayoría, 8 de 9 jueces constitucionales se pronuncian así, sino que hay un voto salvado que debiera ser también considerado, analizado en su contenido, en su forma y en su fondo. ¿Cómo ve este dictamen de la Corte Constitucional, doctor Guerrero? Dice, es constitucional, sí, que es lo que les obliga a ellos el control constitucional, pero no es urgente. ¿En qué se sustenta la Corte Constitucional para decir, nosotros calificamos que no es urgente el decreto en materia económica? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día igualmente al doctor Guaye. A ver, creo que hay que tener claro que el artículo 148 de la Constitución, en estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo el país, una vez que el presidente tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional, le faculta al presidente a expedir decretos leyes en materia económica urgente. Parece que es claro que la Corte Constitucional debe emitir un dictamen previo, porque así lo dice el artículo 148 de la Constitución, y todos coincidimos en que ese dictamen previo debe ser riguroso en cuanto al contenido del decreto ley. Es decir, la Corte Constitucional debe verificar que el articulado, que el contenido del decreto ley no sea contrario a la Constitución.
Ahora la Corte ha ido un paso más allá y la Corte ha dicho que le corresponde no solamente verificar el contenido del decreto, sino que le corresponde también verificar si el decreto es en materia económica y si es urgente. Yo coincido con la Corte en que debería verificar si se trata o no en materia económica. Dado que estamos en un periodo excepcional, no podría el presidente de la República emitir decretos leyes en otras materias que no esté relacionado con materia económica. Sin embargo, me parece altamente cuestionable el que la Corte Constitucional haya incluido como parte de su análisis la verificación de si el decreto es urgente. Pues la urgencia de un decreto ley me parece que le corresponde al presidente de la República y más aún cuando se trata en materia económica, en la cual es el presidente de la República el esencial administrador de los fondos públicos. Sin embargo, la Corte Constitucional, cuando conoció los primeros decretos leyes que presentó el presidente de la República, estableció ya 3 parámetros para determinar esta urgencia económica. Y dijo que un proyecto de decreto ley solamente será urgente cuando haya una circunstancia apremiante, cuando haya una conexidad entre el contenido del decreto y esa circunstancia apremiante, y potencialmente el decreto ley también tenga efectos inmediatos, automáticos. Sin embargo, me parece que estos parámetros que ha impuesto la Corte Constitucional más bien son parámetros no relacionados con un control jurídico, sino con un control más bien de carácter político. Y en ese sentido, coincido con el doctor Guaye en que aparentemente la Corte Constitucional se está extralimitando en sus funciones, ya no está viendo solamente los aspectos de constitucionalidad del proyecto, sino que se ha inmiscuido en un tema mucho más delicado, como es el tema de si es que es oportuno, es urgente la expedición o no la expedición de un decreto ley. Y esencialmente el argumento que ha utilizado la Corte en los 4 dictámenes que ha emitido es un argumento para mí muy cuestionable, que es el hecho de mencionar la necesidad de un debate legislativo, la necesidad de una deliberación democrática. Sin embargo, a mí me parece que ese argumento es endeble, en razón de que la situación extraordinaria que estamos viviendo está prevista expresamente en la Constitución. Y me parece que cuestionamientos o preocupaciones en torno a la deliberación democrática o la necesidad de un debate legislativo pretenden reescribir lo que dice la Constitución. Nos guste o no nos guste, el esquema constitucional actual le permite al presidente de la República emitir decretos leyes en materia de urgencia económica durante este periodo extraordinario, y me parece que la posición que ha adoptado la Corte, la cual yo considero es excesivamente conservadora, le está provocando una extralimitación en sus funciones, pues no se ha limitado a un control de constitucionalidad, que es lo que le corresponde, sino también está realizando un control de oportunidad de los decretos leyes, control de oportunidad que en mi opinión no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Doctor Guerrero, y no solo usted ha sostenido que la Corte se está extralimitando en esta calificación de la urgencia económica, incluso quiere la Corte imponer criterios y comportamientos. Déjeme leer el punto 200 de uno de los 2 pronunciamientos. Dice: toda vez que el proyecto no cumple los criterios de urgencia como presupuesto habilitante del artículo 148 de la Constitución, la Corte considera que la debida protección de los derechos e intereses involucrados debe ser posible sin el sacrificio de los procedimientos de deliberación propios de una democracia. Por ello, la Corte le reprocha al Ejecutivo, es decir, aquí está sentando bases para los comportamientos en el Ecuador. La Corte reprocha que el presidente de la República, plenamente consciente de las ventajas con las que cuenta a la hora de emitir proyectos de decreto ley de urgencia en materia económica,
en un momento en el que la Asamblea Nacional ha sido disuelta y en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 148 de la Constitución, utilice sus atribuciones extraordinarias y limitadas en este periodo para remitir a la Corte Constitucional un proyecto cuya aprobación implicaría una reforma legal tan estructural con potenciales afectaciones a tantos sectores, y continúa esto. Es decir, ya la Corte también está dictaminando una especie de comportamientos que hay que seguir en el país en este sentido. No hay cómo observarle a la Corte, porque la Corte reprocha al que le observa y le dice, cuidado, usted no puede observar esto. ¿Qué piensa, doctor Guerrero? A ver, mire, Miguel, desde mi punto de vista, estas partes del dictamen que usted acaba de señalar esencialmente implican un cuestionamiento de la circunstancia extraordinaria que estamos viviendo. Pero el modelo de disolución de la Asamblea Nacional y un periodo extraordinario en el cual el presidente gobierna sin el órgano legislativo está previsto en la Constitución. Puede ser que la Corte Constitucional y algunos de sus miembros no estén de acuerdo con esa figura. Creo que hay un sector importante de la población y sobre todo de la academia que no compartimos el que se haya incluido en la Constitución esta figura de la muerte cruzada. Mas ello no implica que podamos inobservar ni desatender las consecuencias jurídicas de una figura que está prevista expresamente en la Constitución y que nos guste o no nos guste, debemos observar. Yo siempre he sido un defensor de la necesidad de observar el texto de las normas independientemente de si nos agradan o nos desagradan. Me parece que la Corte Constitucional no puede imponer una agenda legislativa, es decir, este análisis de oportunidad que hace la Corte diciendo este tipo de proyectos ley no deben ser conocidos ahora, sino que deben ser conocidos cuando hay una Asamblea Nacional. Me parece que son inoportunos y adicionalmente me parece que la Corte Constitucional está cayendo en algo que no le corresponde y es el análisis de la conveniencia de los proyectos ley. Efectivamente, cuando emite su dictamen respecto del segundo proyecto de ley, que es la famosa ley de apoyo financiero a favor, la ley de reestructuración empresarial, hace un análisis que cuando uno revisa el dictamen en muchas partes parece que cuestiona la conveniencia del proyecto y la oportunidad del proyecto. Señala que hay muchos actores que deberían estar involucrados y que un proyecto de esa naturaleza únicamente debería discutirse en un periodo ordinario en el cual contemos con una función legislativa. Pero nuevamente parece que la Corte lo que quiere es imponer una agenda legislativa y pretende hacer un análisis de conveniencia que, con absoluto respeto, escapa de sus competencias. Yo creo que la Corte debe ser muy severa y muy rigurosa en controlar la constitucionalidad del articulado. Creo que todos apoyamos aquello. Creo que la Corte también debe ser muy severa y muy rigurosa en controlar que los decretos leyes se circunscriban a materia económica, porque así lo dice la Constitución. Pero el tema de la urgencia me parece que es algo que debería estar en manos de la función ejecutiva, ya que, insisto, si estamos hablando de temas en materia económica, siendo la función ejecutiva el principal administrador de los recursos públicos, parece que es la función ejecutiva quien le corresponde determinar la necesidad, la emergencia, la urgencia de que se apruebe determinada norma jurídica. Lamentablemente, al menos en el decreto que beneficiaba a los coactivados que habían sido beneficiados de un crédito educativo, tenemos un proyecto en el cual la propia Corte reconoce la constitucionalidad de su contenido, es decir, que no contraviene la Constitución, pero emite un dictamen negativo con el argumento no constitucional, desde mi punto de vista, de que no es urgente. Cuestión que me parece muy cuestionable, Miguel. Doctor Estuardo Guaye, usted con su experiencia, usted ha escrito libros que hemos seguido sobre el tema constitucional. Como bien dice el doctor Guerrero, nos guste o no esta Constitución, a muchos no nos gusta desde una visión ciudadana, pero está allí, está vigente. Se estableció una Constitución hiperpresidencialista que le dan la atribución al Ejecutivo para esto. Esa es la realidad. Y sin embargo la Corte dice no. La Corte entra en un nivel de calificación de la urgencia. A futuro le va a tocar al Ejecutivo primero hacer una consulta y decir, oiga, ¿qué puedo enviar para que ustedes den paso? Y eso no está escrito expresamente. Usted, para que se refiera al segundo decreto, también con esta premisa, doctor Guaye, decreto de ley empresarial, que además dice, el segundo decreto no es urgente
ni es constitucional, porque afecta a los derechos laborales. Esta constitución garantista allí está, pero está vigente en estas condiciones. Por favor, doctor Guaye. El segundo decreto ley que se envía a la Corte Constitucional para el dictamen previo también pasa por alto cifras que me voy a permitir muy brevemente mencionar. El Ecuador, por efecto COVID en los 3 años, según el Banco Central del Ecuador, ha acumulado pérdidas de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Además, se indica que el 21% de las compañías registradas están en proceso de liquidación o disolución en la Superintendencia de Compañías. Además, tenemos que hay hechos que han ahondado la crisis, que no se pueden pasar por alto. Por eso digo que creo que, con mucho respeto, la Corte Constitucional vive en otro país. El COVID afectó severamente la economía del Ecuador, pero aparte de eso, el conflicto Rusia-Ucrania afectó directamente al Ecuador. Las exportaciones de banano y flores cayeron en el destino que era Rusia y Ucrania. Asimismo, no podíamos importar fertilizantes a precios justos y convenientes. Eso ahondó indudablemente la crisis. Pero también la Corte Constitucional ha pasado por alto que el Ecuador ya vivió catástrofes del Niño, el 82 y el 83, devastadoras. El 97 y el 98, el fenómeno del Niño. Esto ha hecho que la crisis de carácter económico en el Ecuador sea creciente y que vayamos a una crisis más profunda de lo que tenemos previsto. Tenemos aquí que la famosa ley que se había expedido anteriormente para arreglar problemas empresariales, muy pocas empresas acogieron a ese dictamen de reestructurar sus deudas y que esa ley pues ya no está vigente. Tenemos ese panorama de carácter económico. Entonces la pregunta es, si aparte de lo que estamos mencionando, de acumulación de pérdidas de 12.000 millones de dólares, de el 21% del sector empresarial en proceso de disolución o liquidación, eso indudablemente implica crisis económica, social y política. Y eso indudablemente es urgente en materia económica. Ellos hacen hincapié en lo que tiene que ver con los derechos irrenunciables de los trabajadores, hacen hincapié en las creencias de los trabajadores en caso de disolución de crédito privilegiado. Aquellas disposiciones constitucionales indudablemente podrían ser observadas, pero vuelvo y repito, ya se ha mencionado aquí de manera muy clara que la Corte Constitucional se ha extralimitado en sus facultades constitucionales, en sus competencias. El momento que ya no hay Asamblea Nacional, el presidente de la República es que a criterio de él califica la urgencia económica para expedir estos decretos de leyes y el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces ahí continúa el bloqueo. Pero eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. O sea, a mí me parece que la Corte Constitucional está dando lecciones de cuándo se debe o no expedir un decreto en el carácter de urgente. Porque dicen que el fenómeno del Niño es un fenómeno que va a ser a finales de este año. Pero indudablemente el tratamiento que ellos sugieren, que ellos proponen de un tratamiento en la Asamblea Nacional con el carácter de ordinario y con debate legislativo, indudablemente eso no constituye facultades constitucionales de la Corte. La Corte lo que debía es calificar si es o no es urgente el decreto ley que se ha expedido y que se llama Ley de Reestructuración Empresarial. De tal manera que volvemos al mismo caso anterior en que
la Corte Constitucional, extralimitándose en sus funciones, en sus facultades y competencias, trata de indicar el camino que debemos seguir, en este caso el presidente de la República, para mandar estas leyes, decretos de emergencia. Lamentablemente, la muerte cruzada está vigente. Ya no hay nada que hacer, no hay Asamblea Nacional. Entonces, cualquiera que esté al frente de la función ejecutiva va a necesitar de esta herramienta jurídica para poder que haya gobernabilidad, para poder ordenar el aspecto socioeconómico de la caja fiscal, que es deficitaria, y que indudablemente, si no se genera empleo, si no se garantiza de alguna manera las empresas que puedan rehabilitarse, indudablemente, ¿cómo vamos a dar empleo si sabemos que hay un empleo, un subempleo totalmente salido de las manos tanto del sector privado como del sector público? En este momento no hay empleo ecuatoriano, y en este momento yo considero que tener un empleo con contrato en el sector público o privado es un privilegio, dado a que para un concurso de 1 o 2 puestos hay miles de carpetas, no hay trabajo. Entonces yo creo que en este aspecto la Corte Constitucional, en vez de ayudar a que se salga adelante en esta crisis socioeconómica que estamos viviendo, lo que hace es botar la pelota a la próxima asamblea, si es que se reúne indudablemente, y que ella sea la que debata, según se indican aquí en los considerandos, si es o no de carácter urgente esta normativa y si entra o no en vigencia. Por lo que yo creo que, licenciado Rivadeneira, la Corte Constitucional ha vuelto a dar las espaldas al Ecuador. Parece que no ven la realidad que está viviendo el país, y ellos han pedido un pronunciamiento de bloqueo. Yo lo llamo bloqueo político e ingobernabilidad, y así indudablemente cualquier presidente de la República que esté ahí indudablemente va a tener este problema del dictamen previo, y que la Corte Constitucional se convierta en, además de legislador, y recomendando qué es lo que deben hacer para expedir un decreto ley de emergencia. Esa sería mi opinión, licenciado Rivadeneira, en lo que tiene que ver con esta ley de reestructuración empresarial. Perfecto, doctor Juan Francisco Guerrero, su comentario sobre este segundo proyecto urgente en materia económica de reestructuración empresarial. Si me permite, para comentarlo también con un pronunciamiento que ha hecho esta mañana en Teleamazonas el ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón. Yo soy bastante claro en no coincidir, rechazar y protestar en estos casos puntuales. No creo que haya cuestión de carácter partidista, pero sí hay un desenfoque, por así decir, en la realidad tanto jurídica como el momento económico que está viviendo el país, que insisto, todo es urgente. La Corte en la práctica hace de cortapisa. En vez de hacer un control constitucional, está haciendo un control de oportunidad y de conveniencia. En mi criterio, en nuestro criterio, eso no es dable. ¿Y quién es el perjudicado en la práctica? ¿El gobierno? No, son los ciudadanos con este tipo de decisiones. Por favor, doctor Juan Francisco Guerrero, el segundo decreto de reestructuración empresarial y estos señalamientos que se hacen. Claro, Miguel. A ver, esencialmente la Corte utiliza 2 argumentos para emitir su dictamen negativo respecto de la ley de reestructuración empresarial. El primer argumento señala que si bien el presidente de la República invoca una circunstancia que puede ser considerada apremiante o emergente en los estándares impuestos por la Corte, como es el fenómeno del Niño, en opinión de la Corte Constitucional, no existe una relación de causalidad entre el contenido de la norma y el fenómeno del Niño. Es importante señalar a todos los radioescuchas, a toda la audiencia, que esencialmente este proyecto de reestructuración empresarial pretendía introducir una serie de reformas y de normativa que les permita a las compañías que atraviesen problemas de carácter económico acogerse a una serie de procedimientos y beneficios para evitar así su liquidación y cierre.
El presidente de la República argumentaba que, producto del COVID y ahora con lo que se viene el fenómeno del Niño, la situación de miles de empresas en el país son apremiantes y que era necesario incluir mecanismos con el propósito de que estas empresas, en lugar de tener que cerrar con la pérdida de empleo que aquello representa, puedan tener alternativas de diferente naturaleza como para poder salir adelante. Sin embargo, la Corte Constitucional utilizó como primer argumento que en su opinión, ¿no es cierto?, este tema del fenómeno del Niño no guarda una relación de causalidad clara, directa, con el proyecto y el contenido del decreto ley. Ahí es cuando, en mi opinión, la Corte Constitucional está entrando en un análisis de naturaleza de conveniencia. Yo en ese sentido comparto con lo que acaba de señalar el ministro Cucalón, que la Corte Constitucional está asumiendo atribuciones para pronunciarse sobre la oportunidad y conveniencia de los proyectos que estaba enviando el presidente de la República, cuestión que en realidad no le correspondería a la Corte Constitucional. Y el segundo argumento que utiliza la Corte Constitucional para emitir su dictamen negativo respecto a la ley de reestructuración empresarial es que parte de su articulado es contrario a la Constitución, y específicamente la parte del articulado que según la Corte sería contraria a la Constitución son algunas normas que permiten modificar la prelación de créditos de las empresas, es decir, el orden en el cual deben pagarse los créditos a las empresas, pues efectivamente la normativa preveía que si es que había acuerdos con los acreedores, potencialmente las derogaciones a favor de los trabajadores podían ser pagados en un orden distinto al que establece nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que esta parte del decreto era contraria a la Constitución, lo cual en mi opinión sí le correspondía hacer a la Corte Constitucional. Pero respecto de este tema creo que hay que ser claro. Este era un proyecto de ley, un proyecto de decreto ley extenso. Si eventualmente la Corte Constitucional consideraba que parte de ese proyecto era contrario a la Constitución, no necesariamente tenía que emitir un dictamen negativo integral. Podía perfectamente decir que se emite un dictamen positivo para que se apruebe el proyecto ley, se expide el proyecto de ley con las salvedades de los artículos que en opinión de la Corte Constitucional eran contrarios al texto de la Constitución. Sin embargo, ¿por qué emite la Corte Constitucional un dictamen negativo integral? Porque vuelve a hacer un análisis respecto del tema de la urgencia y concluye que el proyecto de decreto ley enviado por el presidente de la República, en opinión de los jueces de la Corte Constitucional, no es urgente, aun cuando reconoce que efectivamente se trata de un proyecto en materia económica, nuevamente vuelve a hacer un análisis de oportunidad y concluye que el mismo no es urgente. En conclusión, Miguel, en mi opinión, la Corte Constitucional puede verificar el contenido de los decretos ley, por supuesto, puede verificar si el proyecto de decreto ley es en materia económica, por supuesto. ¿Puede la Corte Constitucional pronunciarse sobre la urgencia, es decir, sobre la oportunidad y conveniencia del proyecto? En mi opinión, aquello no le corresponde a la Corte, aquello le corresponde al presidente de la República y al parecer me parece que la Corte Constitucional se está extralimitando en sus funciones al hacer un análisis que van más allá del texto de la Constitución y que le corresponden a quien gobierna el país, que en este caso, por disposición de la Constitución, es la presidencia de la República, es el presidente de la República, independientemente de quién ostente ese cargo. Doctor Estuardo Guaye, uno de los argumentos de la Corte es que con la reestructuración empresarial pudiera afectarse los derechos laborales. ¿Acaso no hay mayor afectación el que no haya una reestructuración, el que no haya la generación de fuentes de empleo? Esto, al contrario, no es en línea que no es correcta. Doctor Guaye. Ya, se fue el audio un momento. Muy bien. El licenciado Rivadeneira, yo había mencionado que los derechos de los trabajadores están previstos en la Constitución, en el 326, numeral 2, son irrenunciables. Y en eso coincido con el doctor, en el sentido que se debía haber hecho observaciones de que eso no se va a tocar. Pero la oportunidad que aquí ya se menciona, ¿no?, de fenómenos a futuro, no le corresponde, vuelvo a insistir, a la Corte Constitucional. Y me parece a mí que al haber negado
el dictamen favorable para que entre en vigencia esta normativa, está ahondando la crisis, porque el fenómeno del Niño podría hacer que se adelante y no habría una herramienta de carácter jurídico para que las empresas que están en problemas económicos puedan reestructurar sus activos y pasivos. Pero sí hemos mencionado que el 21% de las empresas están en proceso de disolución o liquidación, según un informe de la Superintendencia de Compañías. Si hemos mencionado que hay 12.000 millones de pérdida por efecto COVID, si hemos mencionado que hay un 60% de subempleo abierto o desempleo, entonces, ¿qué es crisis para la Corte Constitucional? El presidente de la República, ya bien se ha mencionado aquí, es el único facultado para calificar el carácter de urgente un decreto ley, y que lamentablemente la Corte Constitucional ha dado las espaldas, como bien se ha mencionado aquí, no a un gobierno transitorio que ya se va, es al Ecuador, al país. Y la Corte Constitucional no toma en cuenta, parece que viven en otro planeta, que frente al desempleo y a la desesperanza hay miles de ecuatorianos que están migrando de forma clandestina hacia los Estados Unidos y otros hacia Europa. De tal manera, pues, que las cifras están ahí. Las cifras están ahí. Todos tenemos en la familia personas graduadas o que quieren emprender, pero que realmente es muy difícil emprender en el Ecuador porque no hay apoyo de parte del Estado y indudablemente se ven obligados a hacer maletas y irse del país. De tal manera, pues, que la Corte Constitucional, nadie le está negando la facultad del control de la constitucionalidad, que aquí menciona que es un control abstracto, ¿no? Nadie está negando esas facultades, pero la Corte Constitucional se está extralimitando en sus competencias de analizar la conveniencia y la oportunidad o no de un decreto ley. Y lamentablemente ese dictamen ya no tenemos a dónde recurrir, ¿a qué mecanismo más? Porque es el órgano máximo de control de la constitucionalidad. Y lo que está haciendo es bloqueando al país, bloqueando de manera política. O sea, parecería que la muerte cruzada no fue suficiente para salir de la crisis, ¿no? Ahora nos encontramos de que cualquier decreto ley que pueda expedirse con carácter urgente que le corresponde al presidente de la República está bloqueado ahí en la Corte Constitucional. Que indudablemente es un fallo de mayoría, no es unanimidad, hay un fallo de minoría ahí que dice lo contrario. Y es preocupante porque la Corte Constitucional, que cae en el campo del neoconstitucionalismo, yo hablaría de un exceso de superconstitucionalismo que se le ha dado a la Corte Constitucional en varias materias y que lamentablemente, extralimitándose en sus competencias, no dan el dictamen favorable, dan las espaldas al Ecuador, dan las espaldas a los pequeños y medianos y grandes empresas que están en problemas. Yo solo le voy a mencionar una para que se den cuenta de la gravedad de la crisis. El gobierno provincial de Orellana, a pesar de haber dictámenes favorables de liquidación del contrato de obra, hacen perder el un expediente y el otro se asoma, le llevan a la quiebra a la empresa. Esta empresa está en disolución, y con interventor. Entonces, el Estado, en este caso, los gobiernos provinciales y cantonales, y a veces también el Estado por corrupción, llevan a la quiebra o a la disolución de muchas empresas por incumplimiento contractuales. De tal manera, pues, que yo creo, a mi modesto entender, que la Corte Constitucional no quiere dar paso a decretos ley de emergencia en situaciones difíciles que vive el Ecuador, que yo no sé, pues indudablemente vuelvo y repito, que es crisis para la Corte Constitucional de carácter económico, sin negarle el carácter de que ellos puedan revisar la normativa, pero se han extralimitado en sus competencias al pretender calificar la oportunidad
de esta norma y que eso no le faculta, porque el 148 es clarísimo, no hay que darle vueltas. El 148 dice que el presidente de la República, disuelta la Asamblea, expedirá decretos, leyes para la gobernanza en materia económica calificadas, ¿no es cierto?, pero con el dictamen previo de la Corte Constitucional en materia de carácter constitucional. O sea, la Corte Constitucional no tiene facultades para predecir a futuro o para calificar la oportunidad. Y peor, dar reglamentos o normas para decir, señores, así tienen que venir los decretos de urgencia económica. Si cumplen con la Constitución de la República, pasó el dictamen. Si no cumple con la Constitución de la República, indudablemente que hay que no darle el dictamen. Pero en lo que respecta a los derechos de los trabajadores, si usted revisa el dictamen y los antecedentes de este proyecto de ley, yo no encuentro que el Frente Unitario de Trabajadores, que la UGT, que la UNE, hayan presentado amicus curiae, han presentado otras entidades en las que hacen referencia precisamente a los derechos irrenunciables de los trabajadores y a la prelación de los créditos como privilegiados que tienen los trabajadores en caso de remate de una empresa que ha ido definitivamente a la disolución y a la quiebra. De tal manera, pues, que la Corte Constitucional le debe al país, le debe al Ecuador. Yo no aspiro a mucho, porque ellos son parte de haber creado la crisis institucional que vive el Ecuador, al haber dictaminado un juicio político sin haber examinado si había o no causal de peculado y sin haber leído documentos. Ellos son corresponsables de la crisis profunda que vive el Ecuador en materia económica, política y social. Efectivamente, esto, lo que usted dice, doctor Guaye, lo advertimos públicamente, lo advertimos personalmente a los señores jueces constitucionales, a lo que le iban a llevar al Ecuador. Y esto todavía no termina, doctor Guaye. Veamos los resultados electorales y qué pudiera venirse luego. Y que la Corte no piense, más allá del ordenamiento jurídico, en quedarse, porque ya amenazan a quienes les beneficiaron, incluso de cambiar esa Corte Constitucional. No importa el ordenamiento jurídico, el respeto a la Constitución. En el Ecuador se hace tabla rasa el ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué le queda, doctor Guaye? ¿Qué le queda al Ejecutivo? Si está limitado, si le están calificando la urgencia en materia económica, ¿qué le queda al Ejecutivo? ¿Silenciarse y esperar noviembre para entregar el poder? Indudablemente la situación que vive el Ecuador es muy crítica. Yo tengo la obra que gentilmente le entregué a usted y que lamentablemente no se ha podido difundir. Hago un análisis de la historia del derecho constitucional ecuatoriano, en donde tenemos 20 constituciones promedio, una década cada constitución, una asamblea constituyente precedida de luchas fratricidas, guerras civiles, golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay sectores sociales que plantean convocar un plebiscito para derogar esta Constitución de 444 artículos, 34 disposiciones transitorias, Constitución reglamentaria, repetitiva, ecuatorianos. Es una vergüenza lo que está vigente, que ni siquiera es de autoría de los ecuatorianos, sino de una fundación de una universidad de Valencia que hizo un convenio con la Procuraduría del Estado como asesores, y eso en paquete se llevó a aprobarla, una constitución de carácter reglamentaria. Entonces se propone derogar y poner en vigencia la Constitución de 1998 mediante un acto plebiscitario. Claro que van a decir aquí que no, que es del pueblo, el soberano, que la Asamblea Nacional. Y lo peor, que el expresidente está planteando una asamblea constituyente. Y eso dice la candidata presidencial. Lamentablemente no hubiera querido referirme, pero ellos plantean una asamblea constituyente con dos objetivos fundamentales. Tocar el tema de la reelección indefinida, que ahora solamente está facultada para 2 periodos, y el otro, amnistiar a quienes están sentenciados con sentencias ejecutoriadas, unos en las cárceles y otros prófugos. Entonces ellos plantean ese escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, y
¿En qué quedó la Constitución de 444 artículos que dijeron ellos que iba a durar 300 años y que ha merecido reformas y reformas mediante consultas populares? De tal manera, pues, que mi opinión personal es que tenemos que salir de esta situación, porque el próximo presidente, si no tiene mayoría parlamentaria, vamos a repetir el mismo escenario que estamos viviendo actualmente y el Ecuador se hunde. El Ecuador se hunde. Un país pequeño con apenas 240.000 kilómetros cuadrados, 18 millones de habitantes, enredados en un problema político sin solución. Y lo que quieren los ecuatorianos es empleo, seguridad, trabajo. Eso es lo que quieren los ecuatorianos. Y indudablemente se ha dado la espalda a esta situación. Es muy lamentable lo que está ocurriendo y indudablemente, quiera o no, hemos tenido que tocar este tema porque lamentablemente el Ecuador no ha vivido una herencia constitucional permanente como lo tienen los Estados Unidos, una constitución con enmiendas indudablemente, ¿no? Y que se ha constituido una potencia, o como es la Federación Rusa, o como es el gobierno popular de China, que tiene muy pocas constituciones. Y aquí nos vemos enredados, ¿no es cierto?, en una corte constitucional que yo le llamo supracorte constitucional, porque allá va a ir todo en definitiva, decretos, leyes, de ordenanzas a que declare si es o no constitucional, y se echa abajo de acuerdo a las conveniencias de carácter políticas. Aquí ha primado el carácter político y no el carácter institucional de la República, el carácter de el empleo, del trabajo, de rehabilitar empresas, porque el momento que quiebran las empresas, que menciono que el 21% están en disolución, ¿qué significa eso? Desempleo, pues. Gente que se va a la calle. Entonces, si eso no es crisis, ¿qué es crisis? Yo creo que no viven la realidad de lo que está pasando en el ciudadano de a pie, ¿no? Indudablemente es muy, muy importante estar en una parte muy alta de control de la constitucionalidad, pero no ponen los pies en el suelo, en la realidad, en la cotidianidad que viven millones de ecuatorianos que reclaman empleo, que reclaman trabajo, que reclaman comida. Bien. ¿Acaso los señor licenciado Rivadeneira, es penoso lo que estamos viviendo? Yo termino indicando, ¿acaso en cada semáforo, quienes estamos diariamente yendo en vehículo, encontramos un peaje de minusválidos, de venezolanos, de madres solteras, de familias enteras pidiendo caridad, pidiendo limosna en las calles? Esto es crisis, señores. Claro, eso no es de urgencia. Hoy no es de urgencia en el país, por los dictámenes. ¿Seguramente viven en otro país? Así es. Vuelvo con el doctor Juan Francisco Guerrero, con un antecedente de lo que señala el doctor Guaye. Primero, que debiera derogarse la Constitución y restablecerse la del 98, con una circunstancia. Allí sí se defiende la Constitución, que siempre hay que defenderla, por cierto, guste o no, pero allí se dirá, no hay atribución para derogar, no hay que ir a una constituyente, pero en cambio el país olvida, no puede un error sentar un precedente positivo para el futuro, pero en el 2007 no hubo poder humano, no había la facultad para ir a una constituyente en esas condiciones. Y se convocó a una constituyente y se hizo tabla rasa de todo, por un lado. Por otro, ¿cómo cambiar este escenario si es que se va a la constituyente? Y lo que decía el doctor Guaye, hay otro hecho que se ha advertido. No solo ir a la impunidad, no solo ampliar la reelección por una sola vez, sino indefinida. Y también ya le advirtieron a la Corte Constitucional que habrá que cambiarla, es decir, que no se sientan seguros en sus sillones. ¿Qué le queda al Ejecutivo con estas condiciones, doctor Juan Francisco Guerrero? Por favor, el audio. El tema planteado realmente es complicado y muy complejo. Creo que al Ecuador lo que le hace falta es institucionalidad. Creo que gran parte de los problemas que vivimos, al menos de naturaleza jurídica y política, es porque no tenemos institucionalidad. Y una de las razones de esa falta de institucionalidad es que cada vez que tenemos un cambio de gobierno, esencialmente el gobierno de turno quiere una constitución a la carta.
las prácticamente 2 decenas de constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana responde a aquello, que a los gobernantes les encanta tener una constitución hecha a su medida. Efectivamente, hay candidaturas que están promulgando o promoviendo el llamado a una asamblea constituyente, en la cual esencialmente lo que quieren es 2 cosas. 1, tener una constitución a la carta, una constitución con disposiciones que de una u otra forma viabilicen y faciliten el proyecto político, entre comillas, que ellos pretenden. Y en segundo lugar, recordemos que desde mi punto de vista, de manera errónea, lamentablemente las asambleas constituyentes en el Ecuador han sido omnipoderosas, prácticamente sin límite de ninguna naturaleza, no solo para modificar el texto de la Constitución, sino que esencialmente han ejercido todos los poderes del Estado. Entonces, efectivamente, seguramente queremos una asamblea constituyente, o hay sectores que quieren una asamblea constituyente para amnistiar a los procesados por generalmente delitos contra la administración pública, por haber administrado de manera incorrecta fondos públicos, y en segundo lugar, seguramente para declarar el cese anticipado de los periodos de las principales servidores públicos del país y cooptar nuevamente los diferentes espacios de poder, no solo en el ámbito legislativo, sino en la función electoral, en la función judicial, en la función de transparencia y control social, y nuevamente cooptar todos esos espacios. Incluido, doctor Guerrero, la Corte Constitucional, van a querer tomarse. Por supuesto. No se da cuenta esta Corte Constitucional. Porque, vea, mal o bien la Corte Constitucional que tenemos y en la estructura institucional que tenemos es una Corte Constitucional extremadamente poderosa. Como dice el doctor Guaye, muchos temas terminan en la Corte Constitucional y estamos viendo que termina siendo un órgano dirimente no solamente en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito político. Y efectivamente, lamentablemente hoy vivimos una crisis institucional importante, producto de un enjuiciamiento político que jamás debió prosperar y en el cual quizás no se visibilizaron en su momento las consecuencias de aquello. Efectivamente, hoy tenemos un gobierno lamentablemente débil desde el punto de vista político. Vemos que está bloqueado políticamente, aun cuando ya no hay Asamblea Nacional, esencialmente ninguna de sus iniciativas están prosperando y estamos en medio de un proceso electoral en el cual el gobierno ha perdido su protagonismo y la mayoría de ecuatorianos están centrados en quién lo va a reemplazar de aquí a pocos meses. Yo creo que esencialmente el gobierno nacional en este momento tiene un rol complejo, un rol en el cual lo que debería tratar es de tomar las medidas necesarias para que el fenómeno del Niño tenga el menor impacto posible. Sin embargo, vemos que muchas de esas medidas que comportan componentes legislativos probablemente no las pueda adoptar por el bloqueo que está realizando la Corte Constitucional al analizar la oportunidad y la conveniencia de sus decretos. Por lo tanto, la situación para los ecuatorianos es compleja. Creo que nuevamente en pocas semanas, cuando nos acerquemos a las urnas, del poder está en nuestras manos. Creo que eso hay que tenerlo claro. Los ecuatorianos tendremos que votar por una elección que implique, por una opción que sea democrática y que respete la institucionalidad, y ojalá no votemos por unas opciones que básicamente representan quiebres democráticos que nuevamente nos planteen a cambios estructurales de fondo, como por ejemplo una nueva constitución que simplemente nos va a generar más falta de institucionalidad, más inseguridad jurídica, menos empleo, menos inversión. Sin embargo, nuevamente la opción está en nuestras manos. Ojalá tengamos todos los ecuatorianas y ecuatorianos la sabiduría para elegir de manera correcta y no optemos por el caos institucional y el caos jurídico, pues ya vemos las circunstancias de optar precisamente por ese caos. Efectivamente, doctor Guerrero, hay que ejercer un voto informado, un voto responsable. Es curioso, quieren ir a una nueva constituyente, ya no les gustó la constitución que ellos dijeron que hacían para 300 años, ya no les gustó, todo acomodan, como usted bien dice, a la medida de lo que quieren. Queremos otra constituyente que perdone a violadores, y digo violadores porque hubo uno que lo perdonaron, que fue sentenciado en las 3 instancias, sentencia condenatoria y ejecutoriada, y lo perdonaron al violador. ¿Quieren volver a eso? Qué pena por el país. Muchas gracias por estas reflexiones al doctor Estuardo Guaye, expresidente del Tribunal Constitucional, constitucionalista, y el doctor Juan Fernando Guerrero, académico y constitucionalista. Muy importantes sus reflexiones. Ojalá procesemos en el país. Muy buen día.
Un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el general Paco Moncayo Gallegos, ex secretario de Seguridad, los temas ex consejero presidencial en seguridad, para hablar sobre el momento que estamos viviendo en materia de inseguridad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.